Gracias por tomar la comunicación. Bienvenida al programa. Buenos días, Carmen. Un gusto saludarte. Igualmente. ¿Qué podría ocurrir una vez que vemos algo que no se ve todos los días, que Zelensky venga acompañado de todos los líderes europeos después de saber lo que pasó el viernes entre Putin y Donald Trump? ¿Qué ves tú en conjunto? Mira, pues efectivamente hoy tenemos una serie de reuniones muy importantes en este contexto del intento del presidente Trump de pues llegar a una paz o al menos una desescalada la guerra de Rusia contra Ucrania. Hemos visto el viernes, pues básicamente el viernes la caída de expectativas respecto a lo que se puede lograr y de hecho fue una reunión pues ya comentada seguramente aquí también y en muchos espacios mediáticos. Coinciden los analistas y yo también coincido con eso en que básicamente pues Putin demostró que mantiene sus posiciones respecto a la guerra en Ucrania. Y se ha logrado poco en esa reunión del viernes, a pesar de que el presidente Trump pensaba que iba a poder, de alguna forma, conseguir más sesiones de Rusia. Y después de eso siguen esas reuniones de este lunes, Zelensky, Trump y los jefes de Estado de Gobierno que ya se acaban de mencionar en tu programa. ¿Qué se puede esperar? Me da la sensación de que desde la perspectiva de Washington lo que se pretende es lograr una reunión con Putin, quizás a finales de esta semana, quizás un poco más adelante, Putin, Zelensky y Trump, y de esta manera pues demostrar que la administración de Trump está hablando no solamente con Putin este viernes, pero obviamente con otras partes involucradas, Zelensky y Ucrania en primera instancia y los países europeos en segunda instancia. Vamos a ver si se logra, digamos, sentar a la mesa de negociación directamente a Zelensky y Putin con Trump en medio, pero me da la sensación de que es importante, digamos, ese cambio un poco en la administración de Trump, que durante bastante tiempo estaba el presidente estadounidense convencido de que solamente teniendo el trato con Putin puede solucionar la guerra en Ucrania. Después de la reunión del viernes se dio cuenta de que es imposible seguramente y por eso pues se arma, yo creo que de forma bastante rápida, esa reunión con Zelensky, esa reunión con los líderes europeos. Desde el punto de vista de Ucrania está muy bien que esa reunión se celebra porque demuestra pues cierto equilibrio, al menos en términos diplomáticos, del trato que él da a Putin y a Zelensky. Vamos a ver cómo se desarrolla la reunión. Y desde el punto de vista de los europeos, también está bien que hay esa reunión porque demuestra lo que han pretendido los europeos desde hace pues, semanas, meses, de que ellos también tienen que participar en este contexto, en la solución de la guerra de Rusia contra Ucrania. ¿Por qué? Porque pues, seguramente van a tomar parte de las responsabilidades en caso de buscar las garantías de seguridad para Ucrania. Ahora bien, no está claro cómo serán esas reuniones y si llevarán a algún desenlace favorable. ¿Por qué? Porque básicamente Rusia, como lo hemos visto el viernes, mantiene sus exigencias respecto a cómo se podría solucionar ese conflicto, esa guerra, y esas exigencias pues no han cambiado respecto a los últimos años. ¿Cuáles son? Pues fundamentalmente desmilitarización de Ucrania, y la no entrada de Ucrania en la OTAN. En segundo lugar, el cambio del gobierno en Ucrania. Y en tercer lugar, todo un conjunto de cambios en Europa Central y Oriental respecto al tema de seguridad. Ni más ni menos, pues el tema aquí es que el viernes mismo Donald Trump le dijo a la cadena Fox que tendría que haber, en pocas palabras, que parte del acuerdo o lo que conversó con Putin el viernes, habló de intercambio de territorio. Ahora vemos también que declara que debe renunciar a pelear por Crimea y a ingresar a la OTAN. Básicamente ya Trump está enfilando esos planteamientos. Sí, es cierto, efectivamente. También Trump mencionó en esa entrevista para cadena Fox de que él recomienda al presidente de Ucrania que básicamente hacer un trato con Putin y que Rusia es una gran potencia. En ese contexto, pues Ucrania está en la posición pues bastante
peor frente a Rusia. El tema del territorio es el tema crucial en esas negociaciones, en esa posible solución a la guerra de Rusia contra Ucrania. Rusia, básicamente, por lo que hemos visto anteriormente, pero también ciertas filtraciones que ha habido en los últimos días, está solicitando la anexión de Lugansk, que es un territorio que tiene básicamente totalmente ocupado, y eso podría no ser, digamos, un problema desde el punto de vista de la congelación del conflicto, pero también solicita la anexión completa de Donetsk, que es otra región de Ucrania, y Rusia la tiene ocupada más o menos en 79-80%. Aparte de eso, se ha hablado también, o se ha visto por ahí, que quiere mantenimiento de, digamos, de las líneas de frente en dos otras regiones que tiene parcialmente ocupadas, que es Gerson y Kharkov, y eventualmente regreso a Ucrania de dos pequeñitos territorios en la región de Sumy, que ha ocupado pues de forma mínima durante esos más de 3 años y medio de la guerra. Entonces podríamos decir, hay exigencia de parte de Rusia de que incluso Ucrania renuncie a los territorios que hoy no están ocupados. Es el caso de Donetsk, que es la región, podríamos decir, más fortificada, más fuerte en ese sentido, y que se calcula que si Rusia sigue con la guerra, pues le tardaría quizás hasta 3-4 años más en ocupar todo ese territorio. Entonces, en ese contexto, parece que Ucrania sí estaría quizás dispuesta a reconocer congelamiento del conflicto de acuerdo con las líneas del frente, pero en absoluto no el reconocimiento de la anexión de los territorios mencionados, y en absoluto no reconocimiento o retirada de los territorios de Donetsk que no tienen ocupados hoy los rusos. O sea, sería más fácil, digamos, ver esa situación en el frente si tuviéramos un mapa, pero en todo caso el tema territorial es el punto crucial en esas negociaciones, y es la línea roja básicamente que puede llevar fundamentalmente al fracaso de las negociaciones y al no sentarse a la mesa de negociación de Zelensky y Putin. Ucrania lo plantea por otra parte de esta manera, de que tiene que haber primero congelación, digamos, un cese al fuego de las acciones militares en el frente, y después se sientan a la mesa de negociación y hablan sobre un acuerdo, digamos, de paz más amplio. Rusia dice que primero las sesiones y cese al fuego, y después más adelante se hablará sobre el acuerdo de paz. Entonces, en ese contexto, sí, efectivamente, el tema territorial es el tema esencial para ver hacia dónde va a ir ese desarrollo. Administración estadounidense, sí habla, por ejemplo, el secretario Marco Rubio, está evitando situarse de uno o del otro lado. Por ejemplo, el secretario Marco Rubio ha dicho pues hace pocas horas de que básicamente pertenece a Ucrania decidir si acepta o no acepta, digamos, cesiones territoriales, etcétera. Pero sí, efectivamente, en los discursos del presidente Trump, que es quien manda aquí, en ese contexto, escuchamos como que cierto empuje a Ucrania para que acepte esas cesiones territoriales. Vamos a ver cómo se desarrollará la reunión en la Casa Blanca con Zelensky, porque recordemos, en febrero ya hubo una reunión, fue un desastre, una humillación también de parte de la administración Trump al presidente Zelensky. Yo creo que hoy van a tener mucho más cuidado en ese contexto Trump y su entorno en el trato que van a dar a Zelensky. Hay que ver también cómo, digamos, plantean en términos visuales y de logística y de espacio esta reunión, si va a haber entrevista con los medios de conversación con los medios de comunicación previo a la reunión, posterior a la reunión, que esos siempre son espacios que pueden generar ciertas dificultades y preguntas difíciles y enredos, digamos, en ambas partes que la última vez desembocaron en febrero en, como digo, un desastre. Hoy creo que van a ser mucho más cuidadosos al respecto, sobre todo que también van a participar, obviamente, los europeos en otra reunión, y eso como que a Trump me parece le importa, digamos, que se vea que hay avances en este proceso
que debería llevar a las partes a sentarse, Putin, Zelensky, a la mesa de negociación. Pero está muy difícil prever los resultados en este momento. No cabe duda de que Rusia sí se mantiene en una posición firme, pero bueno, igual los europeos pues pueden seguir también apoyando a Ucrania en su esfuerzo bélico. O sea, ninguna de las partes en ese contexto, ni Rusia ni Ucrania, están dispuestos a, cederlo todo. Y como dice Marco Rubio, pues las partes tienen que hacer concesiones, pero para Ucrania concesiones territoriales sí es un tema, un punto rojo. ¿Por qué? No solamente porque en la Constitución hay unas previsiones muy claras, Constitución ucraniana, de que la cesión del territorio es imposible, pero también la población ucraniana no está dispuesta a aceptarlo, ¿no? O sea, hay encuestas de opinión que se han hecho al respecto y parece que solamente pues una quinta parte de los encuestados estaría dispuesta a aceptar pues esas cesiones territoriales para finalizar la guerra. Y eso ni siquiera sería el fin de la guerra, sería apenas para tener el fin de las operaciones militares, o sea, un cese al fuego. Panorama complejo, Beata, te apreciamos mucho tu análisis y te apreciamos mucho que estamos en contacto para ver qué ocurre el día de hoy en Washington. Gracias y hasta la próxima, Beata Boina. Estamos hablando de la doctora y profesora de Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey, que nos ha permitido escucharla en su revisión analítica. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.